Y bueno, pues hoy he escogido un pasaje de la Escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y en los versículos 5 a 10. Vamos a leer la Escritura. Yo voy a leer en la Biblia de las Américas, pero escoged la versión que utilicéis habitualmente, ¿de acuerdo? Mirad, dice la palabra de Dios, dice el Señor. Pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis, qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes. Vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una cosa es vivir y la otra es vivir con sentido. Vivir con propósito, vivir con dirección. Los seres humanos hemos sido creados para ser racionales. Cuando nosotros somos racionales, cuando nosotros pedimos explicaciones de las cosas, cuando nosotros tratamos de hacer sentido de la vida, estamos aplicando un principio de aquello para lo cual fuimos creados. Somos hijos de un Dios racional, de un Dios que nos dio la razón porque Él mismo es racional. Nuestras vidas llegan a ser más productivas cuando en lugar de que los días se nos escapen como agua metida en un cesto, pues esos días tienen sentido. Somos guiados por sentido de propósito. Llegamos a tener sentido, el sentido de la vida. Eso es una cosa que los seres humanos de todas las culturas, de todos los tiempos, se han preguntado. A veces el problema es que tratamos de encontrar el sentido de la vida donde no lo tiene. Por ejemplo, hoy en día una de las frases más comunes es que el sentido de la vida se halla en aprovechar las pequeñas cosas. El sentido está en las pequeñas cosas, ¿no? Algo tienen de razón. Si uno no sabe aprovechar las pequeñas cosas, si uno no sabe encontrar el sentido en las pequeñas, probablemente no genere un sentido de aprovechamiento de todo lo demás, porque esas pequeñas cosas te entrenan para aprovechar las mayores. Pero nos damos cuenta de que eso es importante, es una condición, como dicen los filósofos, condición necesaria pero no suficiente. Por lo tanto, sí es importante, pero estamos hechos para cosas mucho mayores. El autor del libro de Eclesiastés, ¿verdad? Nos mete en la búsqueda del sentido de la vida. Y él nos dice, he probado con esto, he probado con esto otro, he probado con esto más, he probado con esto más. Y todas esas cosas fallaron, no fueron capaces de proveer sentido a la vida. Él utiliza una frase que es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Cuando esas cosas buenas, como el trabajo, la productividad, el placer, el conocimiento, el dotarse de obras importantes que trasciendan a la vida, son cosas importantes, pero cuando tienen que ser cosas últimas, es decir, cosas que proveen sentido a la vida, fracasan totalmente en el intento. Quiero proponeros que el sentido de la vida se encuentra no en lo pequeño, sino en lo grande. Quiero proponeros que el sentido de la vida no se encuentra cuando nosotros buscamos en las pequeñas cosas del día a día, sino cuando nuestras vidas encajan con la gran historia que Dios está escribiendo, con esa gran historia del rescate del ser humano, con la misión de Dios de destruir el mal y rescatar al ser humano, ¿no? Entonces, cuando nosotros conseguimos que nuestras vidas encajen, engranen en esa historia, es entonces cuando nuestras vidas tienen sentido. Pablo lo explicaría así. Pablo diría,
Mi vida tiene sentido en el Evangelio. Cuando mi vida está encajada con el Evangelio, con proclamarlo y vivirlo, con darlo a conocer, entonces mi vida tiene sentido, porque conecta con la gran historia de la que nosotros, esa única gran historia de la cual Dios nos invita a formar parte. Pablo lo que hace es explicar la vida en términos de evangelio. Hace lo mismo en muchas cartas. En Romanos capítulo 1, él dice, tengo sentido en función del evangelio. La epístola en su conjunto lo que nos muestra es la relación entre el evangelio y la iglesia. Nos muestra cómo es el evangelio el que da origen a la iglesia, cómo es la iglesia la que distribuye, proclama el evangelio, mientras la iglesia lo distribuye, mientras el evangelio da forma a la iglesia. En la medida que la iglesia trata de vivir el evangelio, el evangelio da forma a la iglesia. ¿Cuál es el centro de este pasaje? ¿Cuál es el corazón que late detrás de este pasaje? Es que el Evangelio es el centro y este tiene que ser proclamado, recibido y extendido, distribuido. Esto es el sentido de la vida. Vivo en función del Evangelio, proclamarlo, recibirlo, extenderlo. Esto es una corriente, ¿eh? Esto tiene que funcionar constantemente a lo largo de los siglos. Cuando esta corriente se detiene, no hay proclamación, no hay recepción o no hay extensión del Evangelio. El Evangelio no circula de nosotros a los otros, la iglesia se vuelve otra cosa diferente. Deja de vivir en función del Evangelio, vive en función de sí misma, vive ensimismada, por decirlo de alguna manera, y pierde el sentido de ser la iglesia. Pero no solo la iglesia, somos nosotros también como cristianos, ¿no? Que perdemos el sentido de ser cuando dejamos de proclamar, de recibir y vivir el Evangelio y de extenderlo otra vez, ¿no? Pablo llega a interiorizar ese evangelio tanto que a veces habla de nuestro evangelio, pero a veces habla de mi evangelio. A veces habla del evangelio de Dios y a veces habla del evangelio de Cristo. Fijaos qué variedad. El evangelio no es mío porque sea mi propiedad, sino porque ha llegado a formar parte de mí. Yo ya no pienso en mí aparte del evangelio, pero el evangelio es sobre todo el evangelio de Dios. Es el evangelio cuyo autor es Dios, cuya sustancia es Cristo, cuyos primeros agentes fueron los apóstoles y nosotros somos esos segundos agentes a lo largo de la historia. Esto es lo que nos va a contar de los versículos 5 al 10. Nos va a hablar del Evangelio, de ese Evangelio que fue proclamado, recibido y extendido, ¿no? Y es muy curioso porque va a hacer una división que es fácil de entender. Mira, la división es que el versículo 5 habla acerca de la proclamación del Evangelio, el 6 y el 7 hablan acerca de la recepción del Evangelio, y el 8, el 9 y el 10 hablan de la distribución, de que el Evangelio circuló más allá, ¿no? Es muy fácil acordarse, pensarlo. Un versículo, dos versículos, tres versículos. El 5, el 6 y el 7, el 8, el 9 y el 10. Vamos entonces a ir parte por parte. La primera parte tiene que ver con el Evangelio llegó a vosotros. ¿Cómo fue que el Evangelio llegó a vosotros? La verdad es que no cayó en paracaídas, el Señor no instala altavoces celestiales para proclamar el Evangelio, sino que llega a través de gente como nosotros. Nosotros somos aquellos que proclaman que tienen que llevar generación a generación el Evangelio. Nosotros estamos en este Zoom hoy en día porque alguien proclamó el Evangelio y porque el Evangelio fue recibido y ahora estamos en la fase de distribuir otra vez ese Evangelio. Este Evangelio fue plantado en los corazones de los tesalonicenses de cuatro maneras que de alguna manera muestran cómo debe ser esta proclamación del Evangelio generación a generación. La primera cosa que nos dice el versículo 5 es esta. Dice, no por palabras, y diciéndonos cómo no solo por palabras, dice el versículo 5, dice, el Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, no solamente en palabras. Eso significa que el Evangelio vino en palabras.
Y hoy en día es algo muy importante volver a reafirmar el papel y el lugar de las palabras. Estamos en un tiempo de exceso de palabras. Las redes sociales han multiplicado las fuentes de mensajes, ¿no? Antes los mensajes los lanzaba un número muy reducido de gente. Había unas pocas radios, unas pocas televisiones, unos pocos periódicos que eran los emisores de información. Hoy en día se ha democratizado, pero a la vez que se ha democratizado, las palabras han perdido valor. Es decir, se han vuelto tan habituales, tan generales, tan que al final ya de alguna manera carecen de valor, ¿no? Es lo que llaman hoy en día el ruido de la cascada, ¿no? Hay tanto ruido con la cascada que una sola voz ya no se puede oír, ya no hay voces significativas, ya no hay voces de autoridad entre nosotros. Por eso, en el tiempo del desencanto de las palabras, tenemos que seguir reafirmando que las palabras importan, que el Evangelio es sobre todo un mensaje, que el Evangelio es primordialmente un mensaje que tiene que circular a través de palabras. A veces me enfada alguna cosa que tiene que ver con que yo explico y digo que el Evangelio es proclamación y que el Evangelio es demostración. Y cuando algo termino el mensaje y sube el que preside arriba, dice, Jaume nos ha dicho que por encima de todo tenemos que mostrar en el Evangelio que no son tan importantes las palabras. Yo no quiero decir esto, me enfado mucho. Digo, soy malinterpretado. El Evangelio es una cuestión de palabras. Sin palabras no hay Evangelio. Hoy en día están de moda otras cosas como tú predicas siempre si hace falta alguna vez usa palabra. No, no, esto es mentira, esto es falso. La palabra de Dios nos dice, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No viene por ver tu actuación, no viene por ver tus buenas obras, viene por oír la palabra de Dios. Y tenemos que estar en un tiempo en que tenemos que reafirmar la importancia de las palabras en un tiempo de exceso, de un tiempo de desencanto con las palabras. Sin palabras no hay evangelio. Tomadme esta nota. Sin palabras no hay evangelio. Aunque las palabras deben ser traducidas en hechos, los hechos nunca sustituyen a las palabras. Los hechos confirman o niegan nuestras palabras. Las palabras, en cambio, explican los hechos de una manera insustituible. Si la gente solo hubiera visto morir a una persona en una cruz, muchos morían en una cruz. Eran tres los que morían aquel día en la cruz, pero la muerte de uno era totalmente distinta. Y esa muerte de uno está explicada en palabras. Sin las palabras no entenderíamos la muerte del uno. Por lo tanto, todo lo que sabemos de Dios, todo lo que sabemos de Jesús, lo sabemos por palabras. No solo lo sabemos por la creación es una revelación natural, pero no es la revelación suficiente, la revelación completa son las palabras. No perdamos la confianza en las palabras. Por favor, tenemos que seguir proclamando el Evangelio. La predicación del Evangelio son palabras también, no solamente palabras, pero son palabras. ¿Qué más si no solamente por palabras? Es también poder. Pero el poder no está desligado de las palabras, sino que en las palabras está el poder también. El mismo que revela las escrituras, que es el Espíritu Santo, ese que ha generado la palabra de Dios, es el mismo que actúa a través de la palabra de Dios para que se implante en nuestro corazón con poder. Destruye las barreras, destruye las fortalezas, ese poder, y entra en nosotros. No se está tanto refiriendo cuando habla de poder a milagros, fijaos, porque normalmente cuando habla de milagros utiliza la palabra en plural y aquí la palabra está en singular. Por lo tanto, no se trata de poderes, se trata de poder. Y el poder es el poder del Espíritu Santo haciendo una obra en el interior del ser humano, porque solo esa obra, a través de las palabras, puede penetrar los corazones de los seres humanos endurecidos. Solo el poder de la palabra puede romper esas estructuras. No son tus ideas, no es tu experiencia, no es tu testimonio. Es la palabra de Dios la que tiene poder, porque es palabra del Espíritu Santo y Él actúa a través de su palabra. La palabra es la espada del Espíritu y la palabra sin el Espíritu carece de poder.
pero la palabra tiene en sí poder. Es ella la que tiene poder. Son estas palabras reveladas las que tienen poder. Un tercer elemento es la convicción. Dice, con plena convicción. Qué interesante, porque el poder describe el resultado objetivo de la predicación, mientras que la convicción describe el resultado subjetivo de ella. Pablo estaba absolutamente convencido de su mensaje, de su verdad, de su relevancia, y por eso predicaba, porque sabía que el mensaje era relevante. A la Biblia no hay que hacerla relevante. La Biblia es relevante. No es que tú tengas que hacer esfuerzos para que sea relevante. No, no. Es como un león, la palabra de Dios. La palabra no hay que defenderla, hay que soltarla, ¿vale? A un león no hay que defenderle, hay que soltarle. Porque que él solo se defiende. Así es con la palabra de Dios. Pero necesitamos, a veces oigo predicaciones sin convicción. Oigo predicaciones como si estuviera derrotado el predicador. Y yo digo, no, por favor, la palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad, la palabra, y eso tienes que predicarla. No puedes predicarla de cualquier manera, la palabra, tienes que predicarla con convicción, con poder del Espíritu Santo, porque es que lo tiene. La palabra es autoridad, la palabra tiene todo el poder del mundo. Nos falta a veces convicción al predicar. Somos predicadores desalmados, predicadores sin alma, predicadores desanimados. Todo el mundo que escuchaba a hablar a Pablo decía, qué convicción tiene, ¿no? Y nosotros necesitamos otra vez esa convicción para predicar el Evangelio, esa convicción de que tiene todo el poder del Espíritu Santo. Y finalmente dice, en el Espíritu Santo. Qué interesante. Tanto la palabra como el poder, como la convicción, proceden del Espíritu Santo. Él es la fuente de la palabra, es la fuente del poder, es la fuente de la convicción. Sin el testimonio del Espíritu Santo, si Él no estuviera, ¿no? Debe tener estas tres características: verdad, poder y convicción. Y las tres dependen del Espíritu Santo. Finalmente, Pablo dirá no solo así, sino además, fijaos cómo termina el versículo 5 con la demostración. Dice, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Qué interesante, dice. Nosotros predicamos, lo hicimos con poder, lo hicimos con convicción, pero luego demostramos ser. Es decir, es la predicación más la demostración del Evangelio. El Evangelio no va nunca solo con palabras, pero sin palabras es imposible, pero no solo con palabras, sino que los predicadores tienen que hacer demostración del Evangelio, de que ese poder que ellos están anunciando tiene efectos en ellos mismos. Yo no puedo predicar una palabra que no tiene efectos en mí, ¿entendéis? Si en mí no causa nada, ¿cómo os voy a proponer? Si yo no me la creo, ¿cómo os la voy a proponer a vosotros? Pero si yo estoy plenamente convencido, entonces demuestro ser, ¿no? Y esto atestigua que la palabra sigue siendo poder de Dios. Vale, hemos visto el primer punto, ¿vale? La palabra fue proclamada, la palabra llegó a vosotros. Vosotros, en segundo lugar, versículos 6 y 7, ¿os acordáis? Versículo 5, versículos 6 y 7, versículos 8, 9 y 10. Entonces, la segunda parte es, vosotros recibisteis el mensaje. ¿Cómo recibisteis el mensaje? Mirad lo que dice al comienzo del versículo 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra. O sea que en la manera en que recibisteis la palabra, vosotros os hicisteis imitadores de nosotros y del Señor. Esa forma de recibir la palabra tiene que ver con la vida de Pablo y la vida del Señor. ¿En qué sentido tiene? ¿Qué cosa ocurrió en la vida de Pablo y en la vida de Jesús que fue semejante a la forma en la que ellos recibieron el Evangelio? Mira, te lo explica aquí, que recibieron la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Esos son los dos elementos que vamos a ver en cuanto a la recepción. Recibieron en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Y esto es de la manera en la que actuó Pablo, actuó el Señor Jesús. Y eso se produce en la vida de todos los creyentes. ¿Vale? Vamos a ver el primer elemento, en medio de mucha tribulación.
hubo mucha persecución en Tesalónica, tanto entre los que predicaron el Evangelio, Pablo y su equipo, como entre los que lo recibieron, los tesalonicenses. El verdadero Evangelio no despierta simpatías todo el tiempo. A nosotros nos encanta, ¿no? Esos versículos de Hechos en los que nos dice, y gozaban del favor de todo el pueblo. Y a nosotros nos encantaría gozar el favor de todo el pueblo todos los días. Pero la palabra de Dios tiene un elemento de escándalo. La palabra de Dios tiene un elemento de insulto, de insulto al orgullo humano, un insulto a la prepotencia humana. Le dice al ser humano, tú no puedes. Tú no puedes salvarte a ti mismo, ni siquiera puedes entender la palabra por ti mismo, necesitas la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? Porque por ti mismo, por tu inteligencia, ni siquiera con eso tienes los elementos para recibirlo. Y claro, al ser humano no le gusta esto. Al ser humano le gusta que le hablen de las grandes potencialidades del ser humano, de que apenas utilizamos el 10% de nuestro cerebro, pero tenemos ahí un potencial enorme que se puede desatar con no sé qué cosas. Esto nos encanta que nos digan que somos fantásticos y maravillosos. Pero estamos afectados por el mal y por el pecado, queridos. Tenemos el entendimiento entenebrecido, dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, ¿no? Para el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor, el brillo de la gloria de Dios, ¿no? Y nosotros tenemos cegado el entendimiento. Y por eso, cuando el evangelio es predicado, genera tribulación, porque hay resistencia, porque hay choque, porque hay confrontación, porque hay persecución, pero siempre sucede un poco esto, que aunque haya persecución, aunque haya mucha tribulación, como dice el apóstol Pablo, el verdadero creyente resiste la mucha tribulación. El verdadero creyente sobrevive. ¿Os acordáis cuando Jesús habla en la parábola del sembrador, ¿no? Cuando habla de que está sembrando y una parte cayó entre piedras. Y eso creció rápidamente, dice. Pero cuando llegaron las dificultades, cuando llegó la persecución, eso se quemó, ¿no? Si cae en buena tierra, aunque llegue la persecución, o no, no, aunque llegue, o si llega, sino cuándo llega la persecución, cuándo llega la tribulación por causa de la palabra, resiste, ¿vale? Esto es lo que sucedió con Pablo, esto es lo que sucedió con Jesús, que fueron capaces de resistir la tribulación porque la palabra que se había sembrado era la buena palabra. En segundo lugar, dice, con mucha tribulación, pero con el gozo del Espíritu Santo. Siempre que hay recepción, siempre que alguien recibe realmente la palabra, hay gozo en medio de la tribulación. El mismo Espíritu Santo que da poder y convicción a los que predican, da gozo a los que lo oyen. ¿Os acordáis de las palabras de Hebreos 12 sobre Jesús? Mirad, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fijaos ahora, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz menospreciando la vergüenza. Es decir, que Jesús soportó la cruz, soportó la tribulación, soportó la dificultad, menospreció la vergüenza por el gozo, el gozo que él tenía de lo que iba a conseguir, del fruto que iba a conseguir, que somos tú y yo, por ese gozo, él menospreció la vergüenza y soportó la cruz. Es en este sentido que los tesalonicenses son imitadores de Pablo y de Jesús, porque en medio de la tribulación experimentaron gozo. El gozo es la segunda parte, amor, gozo, paz, paciencia, del fruto del Espíritu Santo. Este patrón es común. Hay oposición por todas partes y sin embargo hay gozo en el interior. El gozo no se debe a las facilidades, el gozo se debe a lo maravilloso del Evangelio. Cuando uno descubre la maravilla del Evangelio, cualquier tipo de dificultad o persecución es pequeño, incluso la cruz es pequeña delante de el gozo del Evangelio. Es en este sentido que Jesús era un buscador de placer. Incluso afrontando la cruz, Jesús es un buscador de placer, porque él tenía puestos los ojos en
el Evangelio en la recompensa. Y en este sentido, porque vosotros fuisteis imitadores de Pablo y fuisteis imitadores de Jesús, llegasteis a ser un ejemplo, dice, llegasteis a ser un ejemplo para los creyentes de Macedonia y Acaya. Los imitadores ahora son imitados. Inevitablemente, si nosotros tomamos a los apóstoles y a Cristo como ejemplo, llegamos a ser dignos de ser imitados. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tendremos algo digno de ser imitado. Hoy se habla a veces no tanto de los creyentes modelo, pero antes sí, ¿eh? Los evangélicos hemos tenido en algunas ocasiones santos evangélicos, ¿no? Porque algunos misioneros que han padecido mucho los hemos elevado a la categoría de santos evangélicos, ¿no? Algunos reformadores los hemos convertido en santos. Los evangélicos no tenemos santos, ¿vale? No, pero sí tenemos a veces gente que son dignas de ser imitadas. Hoy en día a veces tenemos otro fenómeno como iglesias, ¿no? Que son las iglesias modelo. Y los evangélicos, en lugar de peregrinar a Santiago, en muchas ocasiones lo que hacemos es peregrinar a iglesias modelo porque han crecido mucho en algún lugar, entonces queremos tener éxito y como queremos tener éxito, peregrinamos y queremos imitar las técnicas. Vamos a ver la técnica que ha utilizado, la técnica infalible que ha usado esa iglesia porque yo quiero imitarla. No, queridos, nosotros no somos imitadores de técnicas. Lo que produce el resultado no son las técnicas, no es el marketing el que produce el resultado, sino la fidelidad a Jesús. Y a veces las iglesias fieles a Jesús no necesariamente crecen en este momento. A veces pasa mucho tiempo que no crece la iglesia, pero a veces la iglesia resiste en entornos extremadamente difíciles y en ocasiones Dios da crecimientos espectaculares, pero tú no puedes copiar la técnica porque no es la técnica la que produjo el crecimiento, sino que el crecimiento lo produce la fidelidad a Jesús. Y uno puede ser grande, uno puede ser una iglesia muy digna de imitar siendo pequeña. Es curioso cómo el Señor establece una iglesia modelo a Antioquía. De Antioquía se han salido todas las demás iglesias porque Pablo y Bernabé, que son los que inician el movimiento misionero, ellos surgen de Antioquía y vuelven a Antioquía constantemente y nunca hay una cita sobre la tecnología que ellos emplearon. No hay tecnología, hay principios. Queridos, copiemos los principios que valen para todas partes, para todas las personas y no las técnicas que valen para un lugar y para algunas personas. Hemos visto dos cosas, cómo el Evangelio fue proclamado y hemos visto cómo el Evangelio fue recibido. Vamos a ver la última parte del 8 al 10, cómo el Evangelio fue proclamado, fue declarado, fue distribuido, cómo el Evangelio salió de vosotros, dice en los versículos 8, 9 y 10, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado. ¿Cómo el Evangelio salió de nosotros? Es curioso aquí, ¿vale? Os voy a mostrar una estructura interna que hay en el interior del 8, el 9 y el 10. Si os fijáis en el versículo 3 que no hemos leído, vamos a leerlo, el versículo 3. En el versículo 3 nos dice, teniendo presentes sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, y ahora dice tres cosas que tiene presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre. Vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Esas tres cosas que tiene en cuenta son las que ahora van a ser la estructura de cómo el Evangelio salió a otras partes. Y la primera cosa de cómo el Evangelio es distribuido, de cómo el Evangelio sale, es la obra de fe. En el versículo 8 nos habla de la obra de fe confirmada. El versículo 7 nos decía que los tesalonicenses llegaron a ser un ejemplo para los demás creyentes de Macedonia y Acaya. Y el 8 nos dice la manera en la que llegaron a ser este ejemplo, a través de que la palabra de Dios ha resonado, se ha divulgado por todas partes, partiendo de Tesalónica. Ellos imitaron a Pablo y a su equipo misionero que por todas partes llevaban la palabra de Dios. Más allá, ellos imitaron a Jesús mismo, el misionero por excelencia, el misionero de Dios. Jesús es aquel que es el gran misionero de Dios que el Padre envió a la tierra. Él vino por consecuencia de la misión. La misión explica
la vida de Jesús, la misión explica la vida de la iglesia primitiva, la misión debería ser el núcleo central, el hueso, la base de lo que constituye la acción de la iglesia de hoy. La iglesia de hoy no existe para celebrar cultos, para repetir un culto tras otro interminablemente, ¿no? Eso es la capacitación de la iglesia para la misión. Pero si la iglesia es capacitada y no realiza la misión, la iglesia está en permanente frustración. Lo que ellos transmitieron, el centro de la misión, es transmitir la palabra del Señor, como dice en el versículo 8. Pues saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado. Una expresión muy utilizada, ¿verdad? La utilizamos como si fuera una sola palabra, la palabra del Señor. No, la palabra del Señor son cuatro palabras, ¿no? La palabra del Señor. Y cuando pensamos en la palabra del Señor, tenemos que pensar que es la palabra del Señor por lo menos en dos sentidos. Es la palabra del Señor, pues la palabra que viene del Señor. Es la palabra del Señor porque tiene la autoridad del Señor, ¿no? En este sentido es la palabra del Señor, pero es la palabra del Señor también en el sentido de que Él es el contenido fundamental de la palabra. Es la palabra del Señor porque es la palabra que nos habla del Señor, que nos habla de Dios. Y ellos lo que transmitieron fue específicamente esto, lo que resonó es esto. Y me gusta la expresión, ha resonado la palabra del Señor. Ha sido divulgada, dice la versión del 60, pero me encanta la expresión, ha resonado. Es como si cogieras el badajo y le dieras a la campana y la campana comienza a vibrar, ¿verdad? No, no es solo el momento del impacto, sino que la palabra, la campana comienza a mandar ondas, ¿no? Y casi, si has estado cerca de una campana que está resonando, se te mueven las entrañas, se te mueven interiormente, ¿no? Porque es esto, ha resonado. Y esto es un poquito lo que necesitamos, ¿no? Los tesalonicenses acogieron la palabra y ahora ellos actúan como amplificadores de un sonido, como altavoces del sonido que previamente son el eco que amplifica el mensaje y que se extiende mucho más allá de donde había llegado. Esta tarea de reverberación, ¿no? Se cumplió en que la iglesia que nació era una iglesia misionera. En esencia de la iglesia está la misión. Y esto es algo que nosotros no debemos perder. Una iglesia que no tiene en su centro la misión no es ni siquiera iglesia, queridos, porque la misión es el sentido de ser de la iglesia. El sentido de ser de lo que vino Jesús a hacer aquí era la misión. Él vino por causa de la misión, esa misión de destruir el mal y salvar a los que están pegados a ese mal, sacarlos de ahí y expulsar el mal, destruir el mal y salvar a las personas. La iglesia debe estar permanentemente en misión. Cuando la iglesia pierde la misión, pierde su sentido de ser. Es un frigorífico que no enfría, es una cafetera que no hace café, es una lavadora que no lava. O sea, aquello que era el sentido de ser, y a veces nuestras iglesias han perdido la misión. Existen para cualquier otra cosa, pero ya no existen para la misión. Y ellos, en cambio, impactaron en Macedonia, en Acaya, y dice, y todo lugar, ¿no? Y ese es un mensaje para nosotros, crear una iglesia que sea una iglesia misionera, que reverbera, que manda ese mensaje a los trabajos. A veces nos pensamos que tenemos que organizar actividades específicas, que tenemos que salir a evangelizar. Pero si sales a evangelizar cada día, si sales a evangelizar cada día que vas a la universidad, que vas a tu trabajo, ese es tu campo de misión, ese es el lugar que Dios te ha confiado. Salir a una plaza un día, no digo que tenga algo de malo, digo que es raro. No, no, no es la cosa normal, sino que es lo normal, es ir al lugar de misión donde Dios te ha puesto. Quien te puso en esa carrera en la universidad, quien te puso en ese lugar de trabajo, no fue el CEO de la empresa, no fue el director de recursos humanos, no, no, fue Dios quien te puso ahí. Y te puso ahí en sentido de misión. Por lo tanto, recuperar ese sentido de misión es el recuperar el sentido de ser iglesia. La iglesia
La iglesia primitiva no organizaba campañas evangelísticas, no hay ninguna campaña, no hay ningún esfuerzo específico, sino que por donde iba predicaba. Esos que fueron expulsados de Jerusalén por la primera persecución, dice que por donde iban predicando la palabra de Dios. Es lo normal de un cristiano, es lo normal. O sea, hemos convertido lo normal en extraordinario, queridos. Y la iglesia por eso reverbera poco. La iglesia, nadie le da con el badajo para que... La iglesia tiene la capacidad, pero nadie le da el golpe para que reverbere, ¿no? Y tenemos que volver a reverberar el sentido. Sigo con el versículo 9, ¿no? Hemos visto la primera parte, en el versículo 8 la obra de fe confirmada, que es la primera manera de distribuir el mensaje, ¿no? En segundo lugar, el trabajo de amor confirmado en el versículo 9. El versículo 9 hace referencia al tremendo cambio producido en los tesalonicenses, de adorar los ídolos a servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, que los ídolos no son ni vivos ni verdaderos. Esto es lo que está implicando. Y estamos aquí para servir. Mira, en el versículo 9 y 10 hay una expresión muy bonita. Dice, servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Servir y esperar, esto deberían ser los dos verbos que explican qué es lo que nosotros hacemos. Servir a Dios en el servicio este de la proclamación y la extensión de la misión de Dios y esperar a su Hijo. A veces somos iglesias que sirven poco y somos iglesias que no esperan el regreso de Cristo. Pero esto es lo que distingue a una iglesia, servir y esperar. Estos habían dejado los ídolos, ¿no? Es que primero hay que dejar los ídolos para ser una iglesia que sirve al Dios vivo y verdadero. Una iglesia no puede servir al Dios vivo y verdadero manteniendo los ídolos, manteniendo la adoración a los ídolos, ¿no? Nosotros decimos, no, si nosotros ídolos no tenemos, nosotros somos gente sofisticada del siglo XXI de Galicia y nosotros ya aquí no hay ídolos. Mira, un ídolo es toda cosa buena que nosotros la elevamos a cosa última. Es decir, toda cosa buena que nosotros pretendemos que dé sentido a la vida. Y a veces nosotros, en lugar de que quien dé sentido a la vida sea el Señor, seguimos manteniendo ídolos, como puede ser la fama, el progreso, como puede ser el dinero, como puede ser el poder. Esto que busca la sociedad a nuestro alrededor. La sociedad alrededor, sus ídolos son estos. Es decir, ellos que no tienen esperanza, porque no tienen ninguna, tienen que ponerla totalmente en las cosas presentes. Pero a veces nosotros vivimos para ellas, vivimos para progresar, vivimos para la comodidad. Dicen que el mueble de casa que más gente asesina es el sofá, porque el sofá destruye a los creyentes. Somos adoradores de la comodidad. A veces nuestro ídolo es la comodidad y cualquier cosa que nos quiera sacar de nuestra comodidad lo rechazamos. Decimos, no, no, esto Dios no me lo pide. ¿Cómo que Dios no te lo pide? O sea, debemos dejar los ídolos. Cualquier cosa que se está convirtiendo en algo que nos da sentido aparte del Señor, tenemos que abandonarlo. Y esto se hizo, fijaos una cosa, porque esto que habían abandonado los ídolos se hizo visible en el versículo 9 en cómo recibieron a los misioneros. Mira, ellos mismos cuentan acerca de nosotros y de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, que vieron que habían dejado los ídolos, vieron que habían dejado y servido al Dios vivo y verdadero por la manera que les acogieron. Es decir, que vivir para acoger es una forma visible de que hemos abandonado los ídolos y hemos aceptado al Dios vivo y verdadero. Una de las marcas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de un anciano, de un líder, es la hospitalidad. La hospitalidad está en las listas de todo de lo que es un líder en una iglesia. Cuando Cristo ha tocado nuestras vidas, eso se manifiesta en apertura de nuestras casas. En nuestra iglesia tenemos una frase que dice, cuando Dios abre la puerta de tu corazón, Dios abre la puerta de tu casa. Porque nosotros solo estamos en casa, no tenemos ningún edificio, ¿no? Y por lo tanto, nosotros lo vemos, cuando Dios toca
la vida de una persona, esa persona abre la puerta de su casa, dice, tenéis que venir a mi casa, tenemos que comenzar una iglesia nueva en mi casa, ¿no? Y en cambio, cuando Dios no toca, cuando somos adoradores de no sé qué ídolos, la gente se resiste. La casa es un castillo, ¿eh? O solo invita a la familia y así, pero no hay invitaciones generalizadas. El mueble más poderoso de la casa, el mueble que tienen los misioneros, es una mesa grande. Una mesa grande, porque van a invitar a un montón de gente a comer a su casa. Finalmente, el último, la firmeza de vuestra esperanza. Hemos estado hablando de una fe confirmada, hemos estado hablando de un trabajo de amor y ahora vemos una esperanza, una firme esperanza, ¿no? La palabra que nuestras Biblias traducen por esperar no es la espera del tren, es una espera con ansiedad, con expectación. Es la misma espera que tienen los padres o los hijos cuando han tenido que separarse y están deseando verse otra vez, ¿no? Cuando esos inmigrantes que han salido y que hace años que no regresan a su país y están con ansiedad esperando. Es esa espera, esta es la espera de Cristo. Y nuestras iglesias a veces en el día de hoy han dejado de esperar al Señor. O sea, para algunos incluso sería que el Señor apareciera ahora mismo. Dios mío, si lo que tengo yo que disfrutar de esta casa, o quiero ver casarse a mis hijos, o quiero ver tener nietos, o quiero, yo qué sé que quiero, pero el Señor será una interrupción para mis planes. ¿No? Y no sería una buena noticia para muchas personas, ¿no? Am, el Señor solo es buenas noticias para aquellos que lo esperan, pero cuando la iglesia pierde la esperanza, la iglesia pierde la urgencia de la evangelización. Cuando no estamos esperando que Dios regrese en nuestra generación, cuando no, estamos convencidos, absolutamente convencidos de que el Señor no va a venir esta semana, que el Señor no va a venir hoy, que el Señor no nos va a interrumpir, entonces, uy, hay mucho tiempo. Ya lo veremos. Más adelante lo veremos, ¿no? No, para la distribución del Evangelio es imprescindible nuestro sentido de esperanza, servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Esta es la cuestión importante, pero una iglesia que ya no espera, ¿no? Una iglesia que no espera absolutamente nada. Se convierte en algo como la sociedad alrededor. La sociedad alrededor no espera nada. Y por lo tanto, como no espera nada, tiene que obtenerlo todo de lo que tiene aquí en el presente. La iglesia gira otra vez a los ídolos, porque como tiene que obtenerlo todo de lo que está aquí presente, nos volvemos seculares. ¿Qué diferencia hay entre un secular y un cristiano? Que el secular, como le dice la palabra secular, es del siglo presente y en cambio el cristiano es del siglo futuro. Pero comenzamos a pensar como seculares siendo cristianos. Tenemos mentes secularizadas en la iglesia porque hemos dejado de esperar, porque ya no esperamos el regreso pronto de Cristo, porque no es la mejor noticia, porque no somos los creyentes que sirven y esperan. Los cristianos que consiguen a veces una posición confortable y próspera en la sociedad pueden encontrar difícil pensar que el cielo sea la mejor noticia, porque ¿dónde voy a estar mejor que aquí? A ver, como en casa en ninguna parte, ¿no? Y esto es un problema para el avance, para la distribución del Evangelio. Una iglesia que no sirve, una iglesia que no espera y que regresa a los ídolos. ¿Vale? Hemos visto una vida centrada en el Evangelio, una vida centrada en la proclamación, la recepción y la redistribución del Evangelio. Una iglesia centrada en el Evangelio, en la proclamación, en la recepción del Evangelio, en la redistribución del Evangelio. Si no, las iglesias se corrompen, los cristianos se corrompen. Y esto es lo que he querido dejar con vosotros, algo que, en fin, que todos vosotros pues podéis meditar y que espero que os sea de bendición. Que el Señor os bendiga.